vamos a aprender a cómo calcular un logaritmo. Un logaritmo es una operación matemática, así como es la suma, la resta, la multiplicación, la división. Es una nueva operación que se define de la siguiente manera. Fíjense que acá dice log, log implica logaritmo, tiene un numerito chiquitito, un subíndice que se denomina base, y después tiene otro número que es el argumento, ¿sí? Esto se lee así, logaritmo en base a de b es igual a c, ¿sí? Esta es la expresión general de un logaritmo, ¿sí? Esta es la base de mi logaritmo, este es el argumento y este es el resultado que me va a dar, ¿sí? Esta expresión se va a verificar siempre y cuando suceda esto que está acá. Si yo tomo el valor de a, que es la base, y la elevo al resultado del logaritmo, me tiene que dar como resultado el valor del argumento, ¿sí? Es decir, que cuando yo calculo un logaritmo, lo que estoy buscando o lo que estoy calculando es el exponente de una potencia. Vamos a ver algunos ejemplos para que se pueda entender bien. Acá tenemos logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Lo que yo tengo que buscar es la base, ¿sí? Al valor de a. Fíjense en que a es la base del logaritmo, es decir, entonces acá al 2, ¿a cuánto lo debo elevar? ¿Sí? Recuerden que lo que estamos buscando es un exponente. ¿A cuánto lo debo elevar para que me dé como resultado el valor del argumento? ¿Sí? Mi argumento es 8. Mi base de la potencia es un 2. Entonces, mi cálculo mental es al 2, ¿a cuánto lo tengo que elevar para que me dé como resultado 8? Una vez que yo encuentre ese exponente, ese va a ser el resultado del logaritmo. En este caso el resultado es 3, ¿sí? Ya que 2 al cubo me da 8. Bien, de esta forma se resuelve un logaritmo. Veamos un ejemplo más. Ahora tenemos logaritmo en base 3 de 9. Tengo que pensar qué exponente debe tener el 3, tal que al resolver esa potencia me dé como resultado 9. ¿Sí? Nuestro cálculo mental es a 3, ¿a qué exponente lo elevo? Para que me dé como resultado 9. El exponente es un 2, ya que 3 al cuadrado es 9. Ese exponente que encontré es el resultado del logaritmo. Bien, vamos con un tercer y último ejemplo, un poquito más complejo. Ahora tenemos logaritmo en base 4 de un 16avos. Tengo que pensar al 4 a qué exponente lo debo elevar para que me dé como resultado un 16avos. Acá vamos a tener que recordar un poco las propiedades de la potencia para poder encontrar nuestro exponente. Si ustedes observan, la potencia de 4 es el denominador de mi fracción resultante, ¿sí? Es decir, que está acá. Acá mi 4 es el numerador, ¿sí? De una fracción que tiene como denominador un 1. Bien, y a esta fracción de denominador 1 hay que elevarla a un exponente de forma tal que se convierta en esto, en un 16avos. Fíjense que las potencias de cada uno de los números están invertidas. La del 4, que es numerador, está en el denominador, y la del 1, que es denominador, está como numerador. Para que las fracciones se inviertan, lo que debía pasar con el exponente es que tiene que ser negativo. Es decir, que este resultado que tengo que encontrar acá tiene que tener un signo menos para poder invertir la fracción. Una vez que tengo en cuenta esto del signo menos, solo me resta pensar en qué exponente le debo escribir al 4 para que me dé como resultado 16. ¿Sí? El exponente es 2.
2 negativo. Entonces, este es el resultado de mi logaritmo. 2 negativo. Estos cálculos que estuvimos haciendo mentalmente o con un cálculo auxiliar se pueden resolver con la calculadora. Para resolver un logaritmo con la calculadora necesitamos hacer un cambio de base. Recordemos que la base es el subíndice del logaritmo. ¿Por qué tengo que hacer un cambio de base? Porque las calculadoras vienen con logaritmo en base 10. Y acá, en vez de tener un 5 o tener un 4 o un 3 o un 2 como tenemos acá, en las calculadoras solamente tienen la base 10. Y la base 10 no se escribe. Y es decir, que cuando yo uso la calculadora, voy a encontrar solamente la palabra log. Y tengo que saber que cuando está eso solo, tengo como subíndice o como base de mi logaritmo un 10. Para poder resolverlo de esta forma, lo que tengo que hacer es cambiar las bases, ¿sí? Es decir, que voy a calcular el logaritmo en base 10 del argumento, es decir, del 25, ¿sí? Logaritmo 25, recuerden que la base 10 no se escribe. Y a esto lo tengo que dividir en el número restante. El número que me quedó sin utilizar todavía es el 5, ¿sí? Y también con la base 10, ¿sí? Le cambié la base al logaritmo y se lo aplico a cada uno de los números que están incluidos en la operación. Entonces, logaritmo y 5. Siempre en este orden. Primero el logaritmo del argumento y luego el logaritmo de la base, ¿sí? Vamos a hacer este cálculo utilizando la calculadora científica, ¿sí? Recuerden, logaritmo 25 dividido logaritmo 5. Bien, acá fíjense en que está log, ¿sí? Log en base 10, recuerden no tiene número abajo, tiene un 10. Log 25, cerramos paréntesis, dividido logaritmo 5. Cierro paréntesis, igual, está el resultado, 2. Por ende, acá como resultado va un 2. Y es correcto porque si lo resolviéramos haciendo el cálculo mental, deberíamos pensar al 5 a qué exponente debo elevarlo para que me dé como resultado 25. 5 al cuadrado, 25. Y el 2 es el resultado que obtuvimos en la calculadora.